La preocupación por conductores al volante bajo la influencia del componente psicoactivo de la marihuana sigue latente por parte de las autoridades. Sin embargo, se habla también de posible violación de derechos civiles. Karen Vega nos cuenta más en el siguiente reporte. El público quiere encontrar el número adecuado del nivel de nanogramos de THC en la sangre para relacionarlo con discapacidad al manejar. Para cuando un agente de policía arreste a una persona por manejar drogado, queremos que haya un número basado en datos científicos. Así explica el representante de la Agencia contra Conductores Ebrios y Drogados el porqué de la reunión esta mañana en la Universidad de Colorado, donde se debatió ¿qué tan estricto debe ser el método de medición para quienes manejan drogados? Si bien, tanto el jefe de la policía de Avon, Colorado, y Michael Elliott, director del grupo de industriales de marihuana medicinal, están de acuerdo en que el nivel de THC establecido hasta el momento es el correcto, difieren en cuanto a la forma para enforzar la ley, ya que para las agencias del orden, el tiempo para realizar la detección de la sustancia psicoactiva de la marihuana, el THC, es lento y permite que en muchos casos no sean procesados penalmente, pues para cuando se hacen las pruebas, la cantidad de THC en el cuerpo de los detenidos es menor. Michael Elliott, quien representó a los dispensarios de marihuana, dijo: creo que hay varias cosas en las que estamos de acuerdo. Una de ellas es que la marihuana causa impedimento en una persona mientras maneja y necesitamos continuar promoviendo la responsabilidad de los conductores en las carreteras. La buena noticia es que el número de accidentes fatales ha disminuido en Colorado y muchas de las especulaciones que se hicieron acerca de la marihuana no han resultado ciertas. Por su parte, este jefe de policía reitera lo importante que es no manejar después de consumir cualquier droga. Sin importar qué número de nanogramos estamos debatiendo, si la persona decide consumir marihuana, no debe manejar. Así de simple. Esto lo hemos estado imponiendo por décadas con el alcohol y es lo mismo para la marihuana. Según expertos, actualmente el método más efectivo para determinar si una persona está discapacitada para manejar tras consumir marihuana es a través de un examen de sangre, algo que para el representante de quienes venden la droga legalmente en Colorado es ineficaz. Debemos utilizar métodos objetivos como retenes. El problema con usar sangre es que la cantidad de marihuana que se encuentra ahí no necesariamente significa que la persona está discapacitada para manejar. Hay que recordar que el THC se queda en el cuerpo por mucho tiempo. Tras el debate, la mayoría de los asistentes consideraron que métodos muy estrictos para determinar los niveles de THC en la sangre no deberían ser impuestos, pues se violarían los derechos civiles de los ciudadanos, ya que serían criminalizados muy fácilmente. Karen Vega, Noticias Colorado, regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por tu reporte.